A ver, pensemos en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para la mayoría, son como la gran crónica histórica de Israel. Relatos de batallas, de reyes, de fronteras. Pero, ¿y si esa fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si el verdadero propósito de estos escritos fuera algo completamente diferente? Generalmente, cuando leemos estos pasajes, nos enfocamos en el qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién era el rey en ese momento? ¿Cuándo fue que cayeron las murallas de Jericó? Los leemos como si fueran un libro de historia, donde los hechos, los datos duros, son lo más importante. Y es justo aquí donde la cosa se pone fascinante. Porque mientras que nuestras Biblias, las más modernas, los ponen bajo la etiqueta de libros históricos, el antiguo canon hebreo los clasificaba de otra forma: los profetas anteriores. Ojo, este no es un simple cambio de nombre, es toda una declaración de intenciones. De repente, nos obliga a preguntarnos, ¿por qué profetas? ¿Qué es lo que estaban profetizando a través de estos relatos históricos? Y la clave está toda en el propósito. Para los autores originales, la historia no era el fin en sí mismo, sino que era el vehículo. El punto no era solo registrar lo que pasó, sino revelar un patrón, un mensaje de Dios dentro de esos eventos. Lo que importaba no era solamente lo que la gente hizo, sino lo que Dios estaba diciendo y haciendo a través de todo eso. Ok, entonces con esta nueva perspectiva, con estos lentes proféticos, volvamos al principio de esta gran narrativa. La historia arranca con una conquista que está llena de promesas, pero muy pronto cae en picada hacia una era de caos total. El libro de Josué es como el gran primer acto. A simple vista, parece una crónica militar, la historia de una conquista. Pero el mensaje profético va mucho más profundo. No se trata del poder militar de Israel, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. La tierra no es un trofeo que ganaron en batalla, sino un regalo que se les había prometido y que, finalmente, se les entregó. Un regalo sí, pero uno que venía con una condición. Para poder mantener esa bendición, el pueblo tenía que serle fiel a quien se la había dado. Y justo cuando la historia parece alcanzar un punto altísimo, el libro de Jueces nos tira de cabeza a la oscuridad. El contraste es brutal. La unidad y la fidelidad de la época de Josué se desvanecen y dan paso a una anarquía moral y política que hace temblar las bases de la nación. Lo que hace que Jueces sea tan profético es su estructura. No es una historia que avance en línea recta, para nada. Es más bien como una espiral que va siempre hacia abajo. Se repite un ciclo una y otra vez. Primero, el pueblo se rebela, cae en la idolatría. Luego viene la retribución y son oprimidos por sus enemigos. En su desesperación, claman a Dios por ayuda. Y finalmente, Dios les envía un juez que los libera. Pero aquí está el truco. Con cada vuelta de este ciclo, la caída es más fuerte. Los jueces son más imperfectos y la situación general es cada vez más desesperada. Entonces, Jueces funciona como una especie de puente oscuro entre la promesa cumplida en Josué y la necesidad de una monarquía. Es un análisis profundo de las consecuencias que tiene para una nación el asimilar la cultura y la religión de sus vecinos. Y este deterioro se nota no solo en la gente, sino en sus líderes. Pasamos de un juez bastante ideal como Otoniel a figuras cada vez más problemáticas como Gedeón, Jefté, y ni hablar de Sansón, que tenía una fuerza increíble pero una debilidad moral gigantesca. Cada líder es un espejo de la propia decadencia de la nación. Y todo el libro desemboca en esta frase, que se repite como un eco al final. Y esto no es un dato menor, es el diagnóstico profético de toda la situación. No había rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto. El mensaje es clarísimo, el caos no es una casualidad, es la consecuencia directa de no tener un liderazgo fiel a Dios, un centro moral. El libro entero está básicamente gritando que necesitan un rey. Y esa necesidad, ese clamor por un rey, nos sirve de puente para entrar en la siguiente gran etapa de esta saga, la era de Samuel y el nacimiento de la monarquía en Israel. Los libros de Samuel nos cuentan precisamente esa transición, que fue un cambio tremendo. La historia se centra en tres personajes clave. Primero Samuel, el último de los jueces y el profeta que unge a los primeros reyes. Después Saúl, el primer rey que fue la elección del pueblo y tuvo un final trágico. Y finalmente David, el rey que nadie esperaba, el pastorcito que Dios elige para fundar una dinastía. Y es que el contraste entre estos dos primeros reyes, bueno, ahí está todo el mensaje profético. Saúl es el que la gente quería, era alto, buen mozo, el rey que se veía bien, digamos, pero todo su reinado estuvo marcado por el miedo a lo que pensara la gente, y eso lo llevó a desobedecer a Dios. David, por otro lado, fue la elección de Dios, un pastor joven, el menor de sus hermanos, al que ni su familia tomaba en cuenta.
El mensaje profético es contundente. La gente se fija en las apariencias, pero Dios mira el corazón. El verdadero liderazgo viene de la fidelidad, no de la estatura. Y en medio del reinado de David, ocurre algo que se convierte en el eje de todo lo que viene después, el pacto davídico. Dios le hace una promesa increíble a David, no solo un reino, sino una dinastía eterna, un trono que permanecerá para siempre. Y ojo, esta promesa es incondicional. Se va a convertir en el ancla, en ese hilo de esperanza que va a seguir ahí, firme, incluso cuando los descendientes de David fallen de manera catastrófica. Con esa promesa como telón de fondo, entramos al último acto de esta historia, el momento de máximo esplendor del reino, seguido por su trágica división y su caída devastadora. Y la historia se acelera. Empieza en la cima con la Edad de Oro de Salomón, una época de paz, sabiduría, la construcción del templo. Pero son las propias decisiones de Salomón, sus alianzas y su tolerancia a la idolatría, las que plantan las semillas de la división. Después de su muerte, el reino se parte en dos. Durante siglos, profetas como Elías y Eliseo les advierten a los reyes que van por mal camino, pero nadie les hace caso. El final era inevitable, la destrucción de los dos reinos y el doloroso exilio. Entonces, ¿por qué se vino todo abajo? El autor de Reyes no nos da un análisis geopolítico, nos da una respuesta profética. La caída de Israel y Judá no fue un simple accidente histórico o porque ejércitos más poderosos los vencieron. Fue la consecuencia directa, el juicio de Dios, que ya había sido anunciado por generaciones de profetas, por la infidelidad constante al pacto y por la idolatría. Y así es como todos los hilos de la historia se juntan y nos traen de vuelta a la idea principal. Cuando vemos toda esta saga en conjunto, nos damos cuenta de que no es solo historia, es una gran profecía contada en forma de relato. Esta imagen lo resume de una forma genial. Lo que los profetas anteriores nos están mostrando no es una línea de tiempo caótica y sin sentido, sino más bien un mapa moral. Es como un gran espejo que nos muestra cómo las decisiones de una nación tienen consecuencias directas, trazando dos caminos muy claros que siempre estuvieron disponibles. El mensaje es un patrón de causa y efecto que se ve a lo largo de toda la historia. Por un lado está el camino de la fidelidad al pacto. Ese es el camino que lleva a la vida, a la bendición, a la prosperidad en la tierra, como se vio en los buenos tiempos de Josué y David. Pero también está el otro camino, el de la idolatría, el de la injusticia. Ese fue el camino que el pueblo eligió una y otra vez. Y ese camino, tal como lo advirtieron los profetas, lleva inevitablemente a la ruina, a la pérdida de todo y al exilio. La historia misma es la prueba de esta verdad. Y este pero es fundamental. Incluso después del colapso total, la historia no termina en un callejón sin salida. En medio de las ruinas y las cenizas del exilio, queda un hilo de esperanza. A pesar del fracaso total del pueblo y de sus reyes, la promesa incondicional de Dios a David no se rompe. La fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad de la gente. El linaje de David sobrevive y en esa supervivencia está la única semilla de esperanza para una restauración en el futuro. Así que la historia no es solo una advertencia, es también una promesa. Y de esta forma la historia se transforma en profecía. No solo nos cuenta lo que pasó, sino que nos advierte y nos da esperanza sobre lo que puede llegar a ser. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si toda esta gran narrativa sobre decisiones, consecuencias y una esperanza que sobrevive al desastre fue escrita como un mensaje profético, ¿qué patrones nos invita a reconocer en nuestro propio tiempo?